El Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una federación de profesionistas fundada en 1923 que agrupa a 61 colegios federados, representando a más de 21,000 contadores públicos en todo el país. Y en 2023 celebraron sus primeros 100 años. Bienvenidos al podcast El Contador Colegiado. Y en esta ocasión tenemos a nuestro invitado de honor, el licenciado Gilberto Peña Cruz. Bienvenido, contador. Muchas gracias, muy buen día. Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden, mi estimado. Oye, nos quedamos picados con el otro podcast. Muchos temas que hablar con usted. Y uno de los temas que quedó pendiente es justamente la faceta del contador como miembro de un colegio, ¿no? Porque, o sea, en su caso, pues veíamos que pasó de empresario a propio dueño de su firma, de sus empresas, en el sector público, licenciado en Derecho, o sea, una amplia gama de facetas. Pero también fue presidente del Colegio de Contadores en el Playa del Carmen, Playa del ¿no? Carmen, sí. Y miembro del colegio durante pues toda la vida, ¿no? Ininterrumpidamente. Entonces, hoy en día hemos visto en la práctica que menos gente se adhiere al colegio o le ve quizá menos razón de ser el formar parte de este colegio, que aparte es un colegio de una tradición enorme. Yo creo que de los colegios de agrupaciones de profesionistas más antiguos y con mayor renombre, que servía inclusive como pues la guía de la ética, de las normas de información financiera, antes principios de contabilidad. O sea, ellos eran los que mandaban en cómo se generaba la contabilidad en México. Hoy en día sabemos que es la NIF y que ya hay una organización CINIF y todo ese rollo. Pero antes era como que, o sea, o pertenecías o no, o sea, no eras contador si no pertenecías al colegio. Hoy en día vemos que como que ha tomado menos relevancia. Platíquenos un poquito de la experiencia que ha tenido, obviamente, en el sector del colegiado, del cuerpo colegiado, y si realmente esta apreciación que yo tengo es verdad o no es verdad, es mito o es realidad. No, sí, hemos estado platicando con algunas personas del Colegio de Contadores Públicos aquí de Cancún. Y sí, efectivamente, como que día con día hay más desinterés en pertenecer al colegio. Y yo creo que sí es importante pertenecer a un cuerpo colegiado como lo es el Colegio de Contadores Públicos, porque ahí mensualmente se están dando cursos de actualización. Y es importantísimo tomar cursos con gente que tiene experiencia, con la gente que conforma el colegio, para estar actualizado y para que te den un poquito de la experiencia, ¿no? Como platicamos también en el anterior podcast, de cosas que te va dando la experiencia, de algunos conocimientos, y los pasas a los muchachos, a los actuales. Pero sí, el colegio va teniendo menos miembros. ¿Por qué es importante estar en el colegio? Bueno, se supone que eres especialista para entrar a un colegio, que estás cumpliendo con una norma de educación profesional continua, son un número de puntos, de acuerdo con la capacitación que recibes en forma anual. O sea, para los que todavía no están en el colegio o no saben muy bien, están estudiando cómo funciona esto del colegio. O sea, hoy yo, para ser certificado por el colegio, o sea, tener esta denominación, que en Estados Unidos, Canadá es muy importante, ¿no? O sea, cuando tú vas con un contador y es un CPA que tiene las certificaciones, como decir, wow, o sea, esta persona realmente sabe del tema. Para tener esta certificación que vendría siendo como el homólogo en los países de Norteamérica, tienes que pasar un examen, ¿no? ¿O cómo Sí, funciona? sí, hay que juntar determinados puntos de capacitación y adicionalmente hay que presentar un examen en el Colegio de Contadores Públicos para tener la certificación. Esa certificación se complementa con otras, el registro en el SAT, en Hacienda, para poder firmar dictámenes ¿Ok? fiscales. Y ya en los gobiernos del estado también, si quieres hacer una auditoría a alguna institución del gobierno, necesitas tener tu registro y todo esto va encadenado. Entonces, esta certificación con el registro en el Colegio de Contadores Públicos, entonces es una cadena. ¿Y eso qué te hace? Pues te hace que salgas de los demás
y que tengas más posibilidades de negocios, más posibilidades de hacer trabajos importantes porque te tienes que cobrar bien. O sea, definitivamente para ser auditor necesitas pasar por esa certificación, inscribirte en esos padrones, pero ¿no cree usted que probablemente a lo mejor como que les interés que hay actualmente es porque quizá el mismo SAT ha, durante un tiempo, porque ahorita regresaron las auditorías, ¿no? Pero durante un tiempo quitaron la obligación de auditarse prácticamente para todos, ¿no? Entonces, muchos de los contribuyentes cumplían la auditoría nada más para efectos fiscales, sin saber que la auditoría originalmente, pues se generó para efectos financieros, o sea, así se llamaba, ¿no? Auditoría de estados financieros, y le daba a la empresa muchísimo valor para saber si realmente no había malversaciones en sus empresas, si todo estaba en orden, ¿no? O sea, la gente como que solo le dio la parte, solo vio lo bueno de la parte fiscal, pero no lo bueno de la parte financiera. ¿Cree usted que esto haya sido como un factor que contribuyó como que a bajar el interés en ser CPC? Sí, desgraciadamente muchos contribuyentes se les hace pesado pagar algún trabajo adicional al contador público. Para eso debe de servir el Colegio de Contadores Públicos, para darles pláticas a los buenos empresarios, porque hay buenos empresarios que se preocupan, con lo que comentabas anteriormente, de que debes de estar revisando mensualmente cómo van tus números, de revisar tus inventarios, de revisar si tus porcentajes de costos, porcentajes de operación y demás son los normalitos, si no te están robando. O sea, ese tipo de prácticas las hace un buen negocio, un negocio que tiene ganas de progresar. Claro. Pero los demás que no les interesa esto son los que después quiebran porque les estuvieron robando mercancía y no se dieron cuenta, porque no les pagaron durante mucho tiempo y no revisaban las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, debe ser una práctica que deben seguir los buenos empresarios para llevar un perfecto control de sus negocios si quieres progresar. Y no solamente aquellas grandes empresas, porque cuando escuchamos auditoría nos imaginamos las Big Four, ¿no? O sea, las empresas o los despachos internacionales que auditan a las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, que además es por ley, o sea, ellos ahí sí se les obliga, Ujú. pero por ley creo que andamos alrededor de los 300 millones ya en el techo de más o menos de ingresos para poderse auditar, ¿no? Más o menos como que ese es Para tener la obligación para en tener la acta. obligación fiscal, ¿no? Pero todos aquellos que están debajo de ese umbral, definitivamente, pues no solamente es porque estén obligados, sino porque hay muchas otras cosas que te ayuda el hecho de ser auditado, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que yo conozco muchas empresas que no alcanzan esos límites altos de ingresos para tener la obligación de auditarse y lo hacen anualmente. Lo hacen. ¿Por qué? Precisamente para estar cuidando la salud de su negocio, que vaya bien. Sí, como decíamos también en otro podcast, que el contador no solamente es aquel que va a, pues, hacer la contabilidad y cumplir con la declaración del SAT, sino que es ese asesor financiero que te puede ayudar en control interno, te puede ayudar en inventarios y costos, te puede ayudar en otros temas hasta de legales, ¿no? El caso de usted que también es abogado. Entonces, ¿qué otra cosa cree usted que te dé el colegio? O sea, porque a veces yo pertenecí un tiempo, la verdad que me alejé un poco del colegio y de repente era también como esta parte de convivencia con la gente, identificarte con alguien que pues hace lo mismo que tú, y entonces pertenecer a un equipo, a un grupo de personas que comparten valores, que comparten ideas, que comparten inclusive, pues no sé, la misma profesión, a lo mejor en diferentes áreas, pero de cierta manera el tronco común que es la contabilidad. ¿Eso sería un factor para que la gente pueda considerar formar parte del colegio? Yo creo que es muy buena y excelente la convivencia entre los contadores porque déjame comentarte que nosotros sí nos hemos ayudado como contadores. Cuando yo tengo o que viene conmigo un cliente que necesita un servicio especializado que yo no lo tengo, se lo mando a mis amigos, se lo mando a mis colegas contadores públicos. Y por lo menos en el círculo que nosotros hicimos de algunos contadores, sí nos hemos estado retroalimentando, dando esos trabajos.
O sea, es una parte o una forma de hasta conseguir más clientes o más trabajo, ¿no? Efectivamente, porque sí hay colegas que también no dominan algunas áreas, como los peritajes que platicamos en alguna ocasión. Y bueno, pues ya saben que yo me dedico a los peritajes y me los pasan a mí. Pues sí, es una forma de compartir, conocer a gente común, con afinidades. Yo quisiera contar un poquito mi experiencia, ¿no? O sea, a mí en lo particular me alejé del colegio porque justamente cuando fundé Conta Digital, eh, yo pues quería que pues tuviera esa difusión dentro del colegio, ¿no? Y justamente el contador me abrió las puertas del colegio de, de Playa del Carmen y ahí pues me dio la oportunidad de dar cursos, de mostrar Conta Digital, que mucha gente conociera estas nuevas herramientas y le agradezco muchísimo esas oportunidades que en su momento me dio, pero toqué la puerta en otro colegio de otra ciudad, no voy a decir qué ciudad, y era muy difícil entrar, ¿no? Era como que mucha resistencia hasta que un día conocí a un distribuidor de la marca competencia que me dijo, es que nosotros tenemos la exclusividad de cursos en este colegio y yo, o sea, se supone que debería ser un lugar donde vamos a compartir, donde vamos a darle la oportunidad a varias plataformas. Y yo sentí como que ya era un poco casi un cuerpo político, en donde realmente solamente los que formaban parte de ese grupo tenían como que esa posibilidad y a lo mejor hasta casi si me das mi mochada, te pongo la exclusividad. Entonces, eso me desmotivó un poquito, como me alejó de esa institución. No quiero obviamente satanizarla porque tiene muchas bondades. Y como en todo, o sea, quizá en ese momento la persona que estaba en esa presidencia, a lo mejor hizo una mala práctica o a lo mejor no tenía la visión o qué sé yo. Entonces, ¿cómo acercar y cómo decirle a la gente que hoy en día como que ve ese tipo de actitudes y como que no le gusta, a lo mejor que sí haya como esa segregación, porque de repente llega a ver como que nosotros somos los que mandamos y entonces para entrar a ese grupo que dirige y todo es como que hay mucha resistencia. Aquellas personas que realmente quieran formar parte de ese grupo, de ahora sí que ya estar en el nivel de presidir o formar parte de las comisiones que tienen, usted como contador y como que en algún momento fue integrante, ¿cómo le hizo para entrar? ¿Qué experiencia tuvo que lo hizo estar en esa cúpula, por así decirlo, ¿no? Pues es más que nada estar expresando las inquietudes que trae uno para mejorar el colegio. En aquella época empezamos a dar cursos y sí lográbamos alcanzar un buen número de participantes y hacer la cuestión de no solo tener gente que te esté exponiendo local, sino que traíamos del DF, traíamos de diferentes estados de la República, para que se hiciera interesante, para que, pues tenemos que checar la cuestión psicológica de que si estás viendo el mismo expositor cada año, pues va a llegar el momento en que pierde este Interés, interés. claro. Entonces, si traes una persona de México, trajimos algunas personas de México que todavía siguen trabajando con algunas de ellas, tanto en playa como acá. Y esto te hace muy interesante porque son especialistas en determinadas materias y llaman la atención, Sí, o sea, lógicamente. dar la oportunidad a más gente, más talento, otras voces, ¿no? Porque justamente estamos por participar en un congreso que se llama Nuevas Voces, que son contadores que básicamente están en las redes sociales y no sé, o sea, como que esa es mi impresión de que a lo mejor no tienen la voz en ese cuerpo colegiado y decidieron crear su propia voz, ¿no? Usted mismo fue como que de los fundadores de la ANAFINET, ¿no? De esta asociación de fiscalistas en la Internet. Evidentemente hay la necesidad de democratizar el acceso a este tipo de instrumentos, ¿no? De cuerpos colegiados, que no solamente sea el Colegio de Contadores, que sean otras organizaciones, pero al final queda esta parte de, bueno, la empresa o por así decirlo, la institución, para decirlo correctamente, que forma parte inclusive del CINIF, pues es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. O sea, no podemos como decir, pertenezco a la ANAFINET y ya automáticamente me dan mi certificación. O sea, sigue siendo como muy importante el pertenecer a esta institución, ¿no? Sí, sí, sí,
El Colegio de Contadores es el encargado de dar la certificación y nadie más la puede dar para efectos de SAT, de gobierno del estado y demás. Ahora, lo que es importante que comentábamos también hace un rato, fíjate que es que como contadores y como cualquier profesionista debemos de extendernos más. No podemos quedarnos aquí y guardar las costumbres de México y nada más. Nosotros somos los que mandamos. Yo también traje expositores del extranjero, de Estados Unidos. Wow. Entonces, en alguna ocasión traje a una persona y pues sí jaló muchísima gente. Y venía con una persona que estaba haciendo la traducción de forma inmediata. Entonces, este tipo de situaciones de ver cómo se manejan las cuestiones en Estados Unidos también es importante porque hubo algunos amigos que se fueron a Estados Unidos y ya están trabajando allá, ya tienen su despacho allá. Ok. Entonces, pues vas abriendo campos, no te puedes cerrar. Eso me trajo una idea de que lo mismo nos quejamos, porque a lo mejor decimos, no, pues es que en el colegio siempre son los mismos, entre ellos mismos se van cambiando de puesto, este es el secretario, luego es el tesorero, y yo creo que aquí, si nosotros queremos cambiar las cosas, pues tenemos que formar parte, involucrarnos, llegar a tocar la puerta con nuevas ideas, o sea, ¿por qué? Porque al final es como lo que pasa en el gobierno, o sea, nos quejamos del gobierno y decimos, es que el gobierno no hace nada y que no sé qué. A ver, ¿por qué no vas y participas? ¿Por qué no te muestras ahí y te presentas como una opción para que te tomen en cuenta y empieces a hacer el cambio? Yo creo que es una de las cuestiones que estoy viendo que en su caso, pues rompió un poquito la estructura o la forma de operar tradicional, ¿no? De que se vuelve la institución ya antigua, con reglas, con gente que ya está ahí de, ¿no? Casi casi de puesto honorario o vitalicio casi casi. Entonces, el formar parte, el acercarte, ir a tocar puertas, hacer esta relevación de generación, ¿no? Generacional, porque al final, pues esas personas tarde o temprano van a bajarse del estrado y les va a tocar a las nuevas generaciones formar parte de esas instituciones, ¿no? O sea, no veo o usted ve que realmente pudiera desaparecer como tal la institución. Bueno, la problemática también, y eso es importante mencionar, es que no solo no se inscriben en el colegio, sino que a muchos no les interesa ya ser presidentes o tesoreros, o secretarios del Colegio de Contadores Públicos. Como que a los muchachos no les atrae esto. Lo importante es que con esto vas a tener imagen, te va a conocer más gente, etcétera, etcétera. O sea, te va a dar un prestigio que no todos Claro. tienen. Y eso es importante para como currículum para tu carrera profesional. Y ahorita que habló de prestigio, entonces pudiera funcionar o no, ahí es mi duda, ser parte del colegio para posicionarme como firma, o sea, me ayudaría a posicionarme como firma si yo estoy buscando crecer y tener más ventas. Sabemos que abiertamente no nos podemos como publicitar así los contadores, ¿no? Por el código de ética, pero pudiera ser una estrategia para que yo pueda tener más presencia como mi firma, o sea, Sí, lo importante también que se me olvidó que comentabas hace un momento es de que pues está prohibido que los colegios de contadores nada más estén haciendo negocio con o estén permitiéndole a un solo proveedor presentar sus servicios. Eso por ética una mala no se puede práctica. hacer, es una mala práctica. Entonces, si invitas a todo el mundo de diferentes compañías que dan servicio de contabilidad, ¿no? Invitas a diferentes, no puedes estarte. Y lógicamente, pues lo que comentabas es que esta persona sí, el presidente a lo mejor sí hizo algún negocio en aquel momento por tener exclusividad con uno solo. Entonces, pues es que tienes que dar diversificación, es lo que te decía, no podemos estar siempre ser localistas. Ay, porque así hace 30 y tantos años era así Cancún, de que no querían meter gente de fuera, de que no querían traer expositores porque eran. Sí, casi casi se vuelve así como de que tú y yo somos de la misma ciudad, de la misma organización, del mismo despacho, y vamos haciendo estas cúpulas y no dejamos entrar a la gente. Entonces, pues hay que romper, ¿no? Así como usted le hizo, rompió un poco con la tendencia, con pues las reglas antiguas y todo, y generar esta innovación, no solamente en temas tecnológicos, de software, sino también en cómo organizamos las instituciones que nos representan y que al final pues sí tienen un valor, o sea, nos agregan valor, no solamente el tema de la certificación, pero sí esta parte de convivencia, de lo que usted decía, de compartir
no sé, trabajos. Oye, yo no soy especialista en esto, te paso este proyecto. O sea, que se haga esa camaradería, ¿no? No tanto como competencia, ¿no? Retroalimentación. Y lo que es importante también que los contadores públicos, hablando también de la cuestión de localistas, a veces no aceptaban también gente de otros lados, como que no querían, este, entonces yo también lo que hice es me salí del colegio de aquí, me fui al de Playa, allá fui presidente, entonces hice el intento de que nos juntáramos con otros colegios de ahí, no quisieron. Y pues dije, pues me voy al de México, y estoy inscrito en el de México, me están invitando, ya fui a dar un curso en alguna ocasión allá y me están invitando para dar otro curso sobre peritaje, que es muy importante. Y Pues es sí. muy apasionante, es muy interesante también. Hay que tocar puertas en todos lados, hay que tener presencia en todos lados. ¿Y qué otra cosa pudiera ya no solamente influenciar la parte que nosotros como colegas tenemos, los beneficios que tenemos, sino que como grupo influenciar ante la comunidad? O sea, ¿qué cosas pudieran ayudarnos como grupo a tener más fuerza e influenciar en otro ámbito? O sea, ¿cuáles serían las cosas que nos ayudaría? Fíjate, te platico dos situaciones muy especiales rápidamente. Una es cuando empezamos aquí con la Nafinet, creamos la figura del cínico del contribuyente y nos reuníamos el SAT, el Seguro Social, varios, veíamos la problemática y les decíamos cómo podrían ellos ayudarnos para hacer los trámites más rápidos. Y la otra también es los colegios de contadores y cualquier colegiado de abogados, de lo que sea, tienen la capacidad como para hacer propuestas de lo que está afectando, como aquí el asunto de los condominios, de que el SAT se pone muy reacio a dar sus autorizaciones para el registro y demás. Entonces puede ser una propuesta de cambio a la ley para que sea más rápido. ¿Y esto qué implica? Mayores ingresos para el SAT, mayor trabajo para los contadores. O sea, alivianas todo y haces más expedito y haces mejor economía. Eso es súper interesante porque ahorita me abrió un poco los ojos porque obviamente estábamos pensando en qué me da a mí el colegio, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo recibir? Pero justamente el agruparnos como contadores y que somos los expertos en conocer las leyes y cómo le está afectando a nuestros clientes, podemos ir a representar a nuestros clientes con la autoridad y tener más voz y más fuerza que si lo hiciéramos como un contribuyente que vaya a hacer un escrito. Oye, soy el presidente del Colegio de Contadores y tengo a todos mis agremiados inconformes con esta cosa que nos está afectando y está afectando a nuestros clientes. Y entonces ya te van a escuchar a lo mejor más que solamente estar con un escrito individualmente, ¿no? O como, metan la propuesta directamente a la Cámara de Diputados. El poder que puede tener justamente el agruparse y ahora sí que la unión hace la fuerza, ¿no? Eso Claro. es padrísimo. Bueno, amigos, pues les agradecemos muchísimo el que hayan sintonizado este podcast. Los invitamos a escucharnos por Spotify y a vernos por el canal de YouTube. Y aquí abajo están apareciendo todos los links y las redes sociales por las cuales también nos pueden seguir. Si quieren inscribirse en el Colegio de Contadores Públicos o averiguar más, les dejamos aquí los enlaces. Gracias y recuerden que ustedes son la voz de Conta Digital.